Ben se sienta en el borde de su cama. El aire pesado de su pequeño apartamento lo envuelve. La luz del atardecer se filtra a través de las cortinas, creando sombras que parecen danzar a su alrededor. Su cuerpo, débil y enfermo, refleja la lucha interna que ha llevado toda su vida. Desde niño, ha aprendido a ocultar su verdadero yo. La soledad ha sido su compañera constante, un eco de risas ajenas que nunca ha podido compartir. En su mente una pregunta resuena: ¿qué pasaría si se atreviera a ser él mismo? El sonido del timbre lo saca de sus pensamientos. Su corazón late con fuerza. ¿Quién podría ser? La ansiedad lo consume. Se levanta lentamente. Cada paso es un recordatorio de su fragilidad. Al abrir la puerta, se encuentra con un rostro familiar, un amigo de la infancia que nunca supo su secreto. El aire se vuelve denso. La mirada de su amigo es una mezcla de sorpresa y preocupación. Ben siente que su mundo se tambalea. Debería confesarle su verdad. La habitación se siente más pequeña. El aroma a desinfectante, odor de su propia ansiedad lo envuelven. Su amigo pregunta si está bien, pero Ben solo puede pensar en lo que realmente significa estar bien. La pregunta lo atormenta. ¿Puede abrir su corazón sin romperse en el proceso? La incertidumbre lo consume. ¿Y si este momento tan esperado se convierte en su peor pesadilla? La respuesta está al alcance, pero el miedo lo detiene. ¿Se atreverá a dar el paso? La puerta se abre con un crujido. Alex, su vecino, entra con una mirada de desesperación. Su rostro, marcado por la angustia, refleja una lucha interna. La luz del atardecer se filtra a través de las cortinas, creando sombras que parecen dan. ¿Puedo qué momento? Pregunta voz temblorosa. La pregunta resuena en el aire, da de significado. No solo un refugio físico. Es un anhelo de conexión. Mientras Alex se sienta en el sofá, la tensión se siente palpable. La fragancia del café recién hecho llena el espacio, pero no logra disipar la incomodidad. La mirada de Alex se pierde en el vacío, como si buscara respuestas en un lugar donde no hay. La mente de su vecino es un laberinto. ¿Por qué se siente así? ¿Por qué el miedo a ser quien realmente es? La lucha entre el deseo y la aceptación lo consume. La sociedad pesa sobre sus hombros, un yugo invisible que lo empuja hacia la oscuridad. Alex mira a su alrededor, como si cada objeto en la habitación pudiera ofrecerle consuelo. Pero el silencio grita. La pregunta lo atormenta. ¿Seré suficiente? La inseguridad se convierte en un eco constante. De repente sus ojos se encuentran. Un instante, un destello de comprensión. En ese momento ambos sienten la carga de sus propias historias. La conexión es intensa, casi eléctrica. El aire se vuelve denso. La vulnerabilidad se siente como un abrazo. ¿No podrán encontrar la fuerza para enfrentar sus demonios? La respuesta está en el aire, flotando entre ellos, esperando ser descubierta. Alex se sentó en la cama de Ben, la luz tenue del atardecer filtrándose por la ventana. El aire olía a desinfectante y a algo más. Un aroma que despertaba recuerdos. Miró a su amigo, dormido, con el rostro sereno. Pero en su pecho una tormenta se desataba. Mientras cuidaba de Ben, Alex se enfrentaba a sus propios deseos reprimidos. La risa compartida, las miradas furtivas, todo cobraba un nuevo significado. ¿Era posible que lo que sentía no fuera solo amistad? La pregunta lo atormentaba. Se sentía atrapado entre la lealtad y el deseo. Un escalofrío recorrió su espalda. Recordó la última vez que sus manos se rozaron. Un instante fugaz, pero electrizante. La confusión lo envolvía como una niebla densa. ¿Por qué le daba miedo aceptar lo que su corazón gritaba? La sociedad siempre había dictado las reglas, y él había jugado el juego. Pero ahora, frente a Ben, todo se desmoronaba. La culpa lo asfixiaba.
¿Era correcto sentir esto? Por un amigo. La imagen de Ben, vulnerable y frágil, lo mantenía despierto por las noches. La lucha interna se intensificaba. La aceptación de su propia identidad parecía un camino lleno de espinas. Y si Ben nunca sintió lo mismo, la idea lo aterraba. El silencio en la habitación era abrumador. Alex cerró los ojos, tratando de encontrar respuestas en la oscuridad. La verdad lo acechaba, pero el miedo lo mantenía cautivo. ¿Podría ser libre? ¿Podría amar sin miedo? La pregunta resonaba en su mente. Un eco persistente que no lo dejaba en paz. La lucha apenas comenzaba. La habitación estaba en silencio. Solo se escuchaba el suave murmullo del viento. Alex miraba a Ben, su amigo de toda la vida. La luz del atardecer se filtraba a través de la ventana, iluminando su rostro. Todo parecía normal, hasta que un roce accidental cambió todo. Un toque ligero en el brazo de Ben. Alex sintió una corriente eléctrica. Su corazón latía con fuerza. ¿Qué era esa sensación? Se detuvo, observando cómo Ben se sonrojaba. ¿Qué era esa sensación? Se detuvo observando cómo Ben se sonrojaba. La confusión se apoderó de él. ¿Era solo amistad o algo más? Ben se apartó, pero no lo suficiente. Alex notó algo en su mirada. Un destello de vulnerabilidad. La tensión en el aire era palpable. ¿Por qué se sentía así? La atracción lo asustaba. La lucha interna lo consumía. ¿Podía ser él mismo? ¿Podía aceptar lo que sentía? Mientras la luz se desvanecía, Alex recordó las palabras de su madre. El amor no tiene límites. Pero, ¿y si el mundo no pensaba igual? La presión de la sociedad lo aplastaba. La idea de ser diferente lo llenaba de miedo. ¿Qué pasaría si Ben no sentía lo mismo? ¿Y si su amistad se rompía? El aroma a madera y a tierra mojada llenaba la habitación. Alex respiró hondo, intentando calmarse. Pero el secreto oculto de Ben lo llamaba. ¿Qué escondía? ¿Por qué había un misterio en su piel? La curiosidad lo devoraba. La atracción se mezclaba con el temor. Un instante, un roce, un secreto. La tormenta de emociones estalló en su pecho. Alex sabía que debía enfrentar su verdad. Pero, ¿estaba listo para descubrir lo que realmente sentía por Ben? La pregunta lo atormentaba. La respuesta podría cambiarlo todo. La habitación estaba oscura, iluminada solo por la luz tenue de una lámpara. Ben se sentó en la cama. Su respiración era un susurro. Alex lo observaba, el corazón latiendo con fuerza. La enfermedad avanzaba, pero su conexión se intensificaba. Cada día, el miedo se mezclaba con el deseo. ¿Qué pasaría si cruzaban esa línea? La amistad que habían construido era un refugio, pero también una prisión. Alex se debatía entre el anhelo y la inseguridad. El aroma a desinfectante llenaba el aire, un recordatorio constante de la fragilidad de la vida. Ben sonrió, pero sus ojos reflejaban una tristeza profunda. Alex sintió un nudo en el estómago. ¿Era egoísta querer más? Las manos de Ben temblaban ligeramente. Alex se acercó, tocando su brazo. La piel de Ben era cálida, pero su mirada era fría, distante. ¿Qué pasará cuando ya no estés aquí?, pensó Alex. La pregunta lo atormentaba. La intimidad crecía entre ellos, como una sombra que se alargaba al caer la tarde. Alex podía sentir el latido de su propio corazón. Un tambor que resonaba en el silencio. ¿Era amor lo que sentía? ¿O solo miedo a la soledad? Las palabras se atoraban en su garganta. La sociedad les decía que su amor era un pecado, que debían esconderse. Pero en esa habitación, solo existían ellos dos. La lucha interna de Alex era palpable. ¿Debería arriesgarlo todo por un amor que podría no ser correspondido? La luz de la lámpara parpadeó, como si el universo estuviera esperando su decisión. La tensión era insoportable. Alex cerró los ojos, deseando que el tiempo se detuviera. ¿Podría aceptar su verdad? ¿Podría amar sin miedo? La habitación estaba en penumbras. Solo una lámpara parpadeante iluminaba el rostro de Ben. Sus ojos llenos de tristeza reflejaban una lucha interna. Alex lo miraba, sintiendo el peso de la tensión en el aire. ¿Por qué te sientes así?, preguntó Alex, su voz apenas un susurro. Ben desvió la mirada, como si las palabras fueran un espejo que no quería romper. La soledad lo envolvía, como una manta pesada. Es difícil, dijo Ben, su voz temblando. A veces siento que no encajo.
que mi deseo es un secreto que me consume. La confesión flotó entre ellos, densa y palpable. Alex sintió un escalofrío recorrer su espalda. La lucha de Ben resonaba en su pecho, la presión de ser quien no era, de ocultar su verdadero yo. La sociedad, con sus expectativas, lo había dejado atrapado. ¿Y si nunca soy suficiente?, murmuró, casi para sí mismo. Alex se acercó, el aroma a madera y café llenando el espacio. «Eres suficiente», dijo, pero la duda se instaló en su mente. Era solo amistad lo que sentía. La conexión entre ellos era intensa, como un fuego que ardía en silencio. Ben lo miró, sus ojos buscando respuestas. ¿Y si esto es solo un deseo oculto? La pregunta quedó suspendida, como un eco en la habitación. Alex sintió su corazón latir con fuerza. La vulnerabilidad de Ben lo tocaba profundamente. La incertidumbre se cernía sobre ellos. Podrían cruzar esa línea. La lucha de Ben era su lucha. La búsqueda de aceptación, de amor, de ser visto. En ese instante, el silencio se volvió ensordecedor. La conexión entre ellos, un hilo delicado, estaba a punto de romperse o fortalecerse. El aire estaba cargado de tensión. Alex se encontraba en el parque, rodeado de risas y murmullos, pero su corazón latía con fuerza, como si quisiera escapar. Miró a su alrededor, buscando a Daniel. La luz del atardecer iluminaba su rostro, creando un halo dorado que lo hacía parecer aún más atractivo. Sin embargo, la belleza del momento se desvanecía ante su tormento interno. ¿Podría Daniel aceptar su verdad? La pregunta lo atormentaba. La vulnerabilidad era un abismo, y Alex temía caer. Recordó las miradas de desaprobación que había recibido en el pasado, las palabras hirientes que aún resonaban en su mente. La lucha entre el deseo y el miedo lo consumía. ¿Era posible amar sin perderse a sí mismo? El aroma a hierba fresca y el canto de los pájaros se mezclaban con su ansiedad. Cada sonido parecía amplificar su duda. Se preguntó si el amor podía florecer en medio de la incertidumbre. ¿Podría Daniel ver más allá de su secreto? La idea de ser rechazado lo paralizaba. Pero, ¿qué pasaría si nunca se atrevía a intentarlo? La imagen de Daniel sonriendo lo llenaba de esperanza, pero también de pánico. ¿Y si su amor no era suficiente? La sombra de la discriminación se cernía sobre él, como un manto pesado. Alex cerró los ojos, respirando hondo. Necesitaba encontrar el valor para abrir su corazón. La vida era demasiado corta para vivir en la oscuridad. Con cada latido, la decisión se hacía más clara. Tenía que arriesgarse. El amor verdadero merecía ser luchado. Con un último vistazo al horizonte, se preparó para dar el paso que cambiaría su vida. ¿Sería este el momento que había estado esperando?